En el corazón de un México olvidado por el tiempo, un nieto, con el alma envenenada por la amargura, levantó el bastón de su abuela, no para ayudarla a caminar, sino para descargar sobre ella toda su frustración. Lo que él no sabía era que ese pedazo de madera, el último recuerdo de su abuelo, era también un cofre sagrado, lleno de las oraciones silenciosas de una anciana piadosa. En el instante en que la madera se partió contra su frágil cuerpo, desató un poder que haría temblar la tierra y quebraría el espíritu más endurecido. ¿Qué sucede cuando un objeto de fe se convierte en un arma de crueldad? La respuesta es un milagro tan increíble que desafiará todo lo que crees saber sobre la justicia divina y el poder del perdón. Esta no es solo una historia de maltrato, es el relato de cómo una intervención celestial, en el momento más oscuro, puede transformar el odio en arrepentimiento y el sufrimiento en un legado de esperanza. Prepárate para presenciar un acontecimiento que conmocionó a todo un pueblo y que te dejará sin aliento, preguntándote sobre las misteriosas formas en que el cielo responde a nuestras súplicas. La historia de Consuelo y Regino te demostrará que incluso en el pozo más profundo de la desesperación, una luz divina espera el momento justo para brillar con una fuerza inimaginable, cambiando para siempre el destino de quienes la presencian y recordándonos que nunca, pero nunca, estamos realmente solos en nuestras batallas más duras. ¿Alguna vez te has sentido tan acorralado por la vida, tan ahogado por tus problemas, que has levantado la vista al cielo y has gritado en silencio pidiendo una señal, una prueba de que alguien te escucha? ¿Has conocido esa soledad profunda en la que tus oraciones parecen rebotar en un techo de indiferencia, dejándote solo con tu dolor? Consuelo, nuestra protagonista, vivía en ese estado de súplica constante, un murmullo perpetuo que salía de su alma mientras sus rodillas tocaban el suelo polvoriento de su humilde choza. Ella creía con la terquedad de los justos que Dios no la había abandonado, pero su fe estaba siendo probada hasta el límite. Quédate con nosotros y descubre cómo su fe inquebrantable recibió la respuesta más espectacular y aterradora que jamás pudo imaginar. Si en el fondo de tu corazón guardas la creencia de que los milagros son posibles, que la fe es un escudo poderoso y que el amor de Dios puede manifestarse de las formas más inesperadas, entonces esta historia es para ti. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones, no como un simple clic, sino como un acto de fe. Dale me gusta a este video para que la luz de este milagro llegue a más personas que necesiten recordar que la esperanza nunca muere. Al hacerlo, estás abriendo tu corazón a la posibilidad de que, al igual que Consuelo, tú también puedas recibir una señal divina justo cuando la oscuridad parezca haber ganado la batalla. Permítenos acompañarte en este viaje de emoción y asombro. En un rincón de México donde el tiempo parece haber olvidado cómo avanzar, se encuentra el polvoriento pueblo de La Esperanza. El nombre, más que una promesa, era una ironía cruel. Aquí, bajo un sol inclemente que resquebrajaba la tierra, vivía Consuelo, una mujer cuyo rostro era un mapa de arrugas profundas, cada línea contando una historia de dolor y resiliencia. A sus 82 años, se movía con la lentitud de una hoja seca arrastrada por el viento, pero en sus ojos, profundos y oscuros como la noche, brillaba una luz que ni la miseria ni el maltrato habían logrado apagar. Era la luz de una fe inquebrantable, la única posesión que nadie podía arrebatarle. Su hogar, una pequeña choza de adobe que parecía a punto de desmoronarse, era un reflejo de su vida, desgastado, frágil, pero aún en pie. La pobreza había despojado el lugar de todo adorno, dejando solo lo esencial. El aire olía a polvo,
a tortillas recién hechas y sutilmente a la soledad que impregnaba cada rincón. Era el mismo aire que Consuelo respiraba cada mañana, un aire pesado de silencio y de los lamentos que ella oraba, no con palabras, sino con la quietud de su alma. En ese espacio despojado, la fe era su único mueble, su único techo, su única compañía verdadera. La rutina de Consuelo era una procesión de pequeños actos de fe. Cada mañana, con manos temblorosas, preparaba el poco atole que tenía, bendiciendo el maíz como si fuera un regalo divino. Luego se sentaba en un rincón, observando la puerta, esperando. No esperaba una visita amable, sino el regreso de su nieto, Regino, cuya presencia era más un presagio de tormenta que un motivo de alegría. Para ella, cada amanecer era una nueva oportunidad de ofrecer su sufrimiento a Dios, pidiendo fuerza para soportar lo que el día le traería y sobre todo una esperanza de que su nieto encontrara la paz que él mismo se negaba. Y entonces aparecía Regino, un hombre de 45 años, pero con una amargura que le había sumado décadas a su semblante. Su rostro era una máscara de frustración, con un rictus permanente de desprecio. Se movía por la casa con una pesadez de quien arrastra cadenas, cada paso resonando con la ira contenida en su pecho. Regino no admitiría que estaba roto por dentro. Su ira era un escudo, una tormenta perpetua que lo protegía de enfrentar el dolor de haberlo perdido todo. La sequía se había llevado su cosecha, su sustento, y su esposa se había marchado, llevándose consigo la última pizca de calidez que alguna vez tuvo en su vida. Él veía a Consuelo no como su abuela, sino como el recordatorio viviente de su fracaso. Para él, ella era una carga, una boca más que alimentar de una cosecha que no existía. Sus ojos la miraban con un vacío cruel, como si deseara que ella simplemente desapareciera. Por eso, su maltrato era una forma de borrarla, de hacerla tan invisible como él se sentía. En lugar de golpes que la comunidad podría notar, su violencia era más insidiosa. La humillación sutil, el silencio cortante y lo peor de todo, la privación de alimento, un castigo que la obligaba a vivir en un estado de hambre constante, una metáfora de la miseria que él creía que ella le había traído. Una tarde particularmente abrasadora, Regino regresó a casa con el rostro más oscuro de lo habitual. Consuelo, sentada en el suelo, lo vio entrar y supo que la tormenta se acercaba. Regino se sirvió un plato de frijoles con una furia silenciosa, devorando cada bocado sin mirar a su abuela. Cuando terminó, en lugar de guardar los restos, empujó el plato vacío con el pie, haciendo que se detuviera justo al lado de la anciana. No le dijo nada, pero sus ojos le comunicaron el mensaje con una claridad gélida. Lo que estaba en el plato era todo lo que ella obtendría, el olor de una comida que no comería. El corazón de Consuelo se encogió, pero no de dolor, sino de piedad por el alma ennegrecida de su nieto. Su estómago rugía, pero sus labios se movían en una oración silenciosa, pidiendo por la paz de Regino. No había rastro de queja en sus ojos, solo una infinita tristeza por el camino que su nieto había elegido. Ella sabía que su crueldad era un grito de auxilio disfrazado de odio, pero no tenía las palabras ni la fuerza para llegar a él. En ese momento, supo que solo una fuerza mayor podría romper la coraza de rencor que Regino había construido alrededor de su corazón, un muro que se había vuelto impenetrable. En medio de todo ese sufrimiento silencioso, había un objeto que, para Consuelo, era su más preciada posesión, su talismán de esperanza, su viejo bastón de mezquite. No era un bastón común, era un regalo de su difunto esposo, un hombre cuya fe era tan grande como el cielo que cubría la esperanza. El bastón, pulido por los años de uso, tenía un brillo opaco pero noble, y en su mango, apenas visible, había un pequeño tallado en forma de cruz. Consuelo se aferraba a él no solo para caminar,
sino como a un ancla en la tormenta, un recordatorio tangible de que el amor y la fe existían. El bastón era su compañía, su confidente mudo. Por las noches, cuando el frío se colaba por las grietas de la choza, ella lo sostenía y se imaginaba la mano de su esposo sobre la suya, sintiendo una fuerza que no provenía de su cuerpo, sino de su alma. Para Regino, sin embargo, el objeto era una ofensa personal. Cada vez que veía a Consuelo sostenerlo, un veneno de celos y resentimiento le corroía el interior. Él odiaba el bastón porque representaba un amor que él nunca conoció, un pasado de fe y bondad del que se sentía excluido, un pasado que su amargura le impedía reclamar como suyo. La comunidad de la esperanza no era ciega. Los vecinos, con la vista baja y los labios sellados, eran testigos del calvario de Consuelo. Oían los murmullos de Regino y veían el cuerpo encorvado de la anciana mientras se sentaba sola al sol, pero el miedo a la ira de él era un muro tan alto como la vergüenza. Un hombre de pueblo, don Pablo, el más cercano, a veces intentaba pasar un plato de comida en secreto, pero Regino, con un solo gesto o una mirada amenazante, lo hacía retroceder. Y así, el sufrimiento de Consuelo se volvió un secreto a voces, una tragedia colectiva que nadie tenía el valor de enfrentar, dejando a la anciana en la soledad de su fe. Cada noche, después de que Regino se retiraba a su catre, Consuelo, con el estómago vacío, tomaba su bastón y lo abrazaba contra su pecho. La madera, fría y dura, se sentía como un consuelo, un conducto para sus más íntimas plegarias. Sus ojos se fijaban en las estrellas y su alma le hablaba a Dios con una sinceridad desesperada. «Señor», susurraba, «dame la fuerza para seguir, pero más importante, abre los ojos de este muchacho. No es él, es la amargura que lo consume. Envíale una señal, una esperanza o un ángel, porque yo ya no puedo sola, ya no tengo fuerzas para seguir luchando contra la oscuridad de su corazón». Su oración no era un ruego de ayuda para sí misma, sino una súplica por la salvación de su nieto. Ella sabía que su sufrimiento era un camino que tenía que recorrer, pero no podía soportar ver a Regino perderse en la oscuridad. Con cada respiración ofrecía su dolor a Dios, rogando por una intervención, un milagro que rompiera el ciclo de odio y desesperación en el que ambos estaban atrapados. El bastón, su único compañero en esa noche de soledad, parecía absorber cada una de sus plegarias, cargándose de una energía que ella no podía ver, pero que sentía en lo más profundo de su ser. El bastón, a pesar de ser un objeto inanimado, se había convertido en el único testigo de la inmensa fe de Consuelo. Día tras día, absorbía el peso de sus pasos, la humedad de sus lágrimas silenciosas y el fervor de sus oraciones. Regino lo veía como un trozo de madera insignificante, pero para Consuelo era la prueba de que su esposo y, por extensión, Dios, la observaban desde el cielo. En un mundo donde todo le era negado, ese bastón era su única posesión, un símbolo de resistencia que se negaba a doblegarse ante el peso del abuso. Era la única cosa que la mantenía en pie, literal y espiritualmente. La humillación diaria se había vuelto el pan de cada día de Consuelo. Regino la obligaba a sentarse en un rincón, lejos de la mesa, mientras él comía, a menudo con un plato tan lleno que terminaba por desperdiciar comida. Consuelo, a pesar de su hambre, nunca se atrevía a pedir nada. En su silencio había una dignidad que enfurecía aún más a Regino, porque demostraba que ella tenía una fuerza que él no podía quebrantar, una fuerza que no provenía de su cuerpo débil, sino de algo que él no podía entender ni controlar. Su inquebrantable fe en el Dios que él había abandonado. El final de cada día era un alivio para Consuelo, pero al mismo tiempo una tristeza profunda. Mientras su nieto dormía,
Ella se levantaba con dificultad, sus viejos huesos crujiendo en la oscuridad, y se arrodillaba junto a la ventana. El bastón, su fiel compañero, se apoyaba contra su hombro, como si la estuviera sosteniendo en ese acto de devoción. Y así, en las noches tranquilas de la esperanza, la única luz en la choza era la que irradiaba de los ojos llenos de lágrimas de consuelo, mientras su voz, apenas un susurro, se elevaba en una oración por su nieto, un ruego que se mezclaba con el aliento cálido del desierto y que subía directo a los oídos de un Dios que la escuchaba y que había decidido que ya era suficiente sufrimiento. Comenta abajo si crees que la fe es suficiente para superar las adversidades más crueles y si has vivido alguna experiencia en la que un objeto simple se haya convertido en un símbolo de esperanza para ti. Una tarde, el calor se sentía más opresivo que de costumbre, como una manta pesada sobre el pueblo. Consuelo, con el estómago vacío y las manos temblorosas, intentaba llevarle a Regino un vaso de agua fresca de la cubeta. El agua era un bien escaso y cada gota era preciosa. Con cuidado, se acercó a él, que estaba sentado con los hombros encorvados, el ceño fruncido en un rictus de odio. Pero la debilidad de sus años y el hambre le jugaron una mala pasada. Sus dedos se aflojaron y el vaso se deslizó de sus manos, cayendo al suelo de tierra con un sonido sordo y rompiéndose en 1000 pedazos. El agua, una pequeña ofrenda de paz, se absorbió instantáneamente en el suelo reseco. El sonido del cristal rompiéndose actuó como un detonador. Regino se puso de pie de un salto, con una furia que le hacía temblar todo el cuerpo. No era solo el vaso, era el símbolo de una vida que se le escapaba de las manos, de una existencia que creía inútil. Consuelo, paralizada por el miedo, retrocedió, sus ojos fijos en la cara de su nieto, que se había transformado en una máscara de pura rabia. Las venas de su cuello se hincharon y un gruñido gutural salió de su garganta, un sonido más animal que humano. La ira que había acumulado durante años de fracaso y resentimiento había encontrado por fin su vía de escape, y no había nada que la detuviera. «¡Inútil!», gritó Regino, con la voz rota por la frustración. «Ni siquiera un vaso de agua puede servirme bien. Eres una carga, un recordatorio de todo lo que perdí». Sus ojos de repente se desviaron hacia la pared, donde el bastón de Consuelo, su bastón de mezquite, se apoyaba con silenciosa dignidad. Regino lo vio no como un simple objeto, sino como el símbolo de la fe inquebrantable de su abuela, la única cosa que él no había podido corromper. El bastón representaba un amor que él había olvidado, una esperanza que él creía muerta. En ese instante tomó la decisión de destruir lo último que le quedaba de su abuela, su fe. Con una rabia ciega, Regino tomó el bastón de la pared. La madera, pulida y cálida por los años de uso, se sintió fría y extraña en sus manos. Lo levantó en alto, ignorando el grito silencioso de súplica en los ojos de Consuelo. Para él, el bastón ya no era un simple objeto de apoyo. Se había convertido en el arma perfecta para castigarla por su existencia, para borrar de una vez por todas ese brillo de esperanza que se negaba a apagarse en sus ojos. Consuelo, viendo el objeto de su fe convertido en un instrumento de tortura, supo que este era el momento, este era el final. El primer golpe cayó sobre su hombro, haciendo que un grito de dolor se ahogara en su garganta. El segundo golpe en la espalda. Consuelo se desplomó en el suelo, más por la desesperación que por el dolor físico, con el bastón en su nieto golpeándola con saña. El sonido sordo de la madera contra su cuerpo resonaba en la choza silenciosa. Las lágrimas de Consuelo, que por tanto tiempo había reprimido, comenzaron a fluir libremente por sus mejillas, mezclándose con el polvo. No eran lágrimas de dolor,
sino de una súplica final, una entrega total a la voluntad de Dios. No pedía que el dolor terminara, pedía que su nieto fuera perdonado, que el odio de él se disolviera. El tercer golpe estaba destinado a ser el final. Regino, con los ojos inyectados en sangre, levantó el bastón por encima de su cabeza. El aire se hizo pesado, casi como si el tiempo se hubiera detenido. La luz del sol que entraba por la puerta iluminó el perfil de su abuela, arrodillada en el polvo, con los ojos cerrados. En ese instante, con la fuerza de quien ha perdido toda la esperanza, Consuelo, sin voz, le hizo una última súplica a Dios. No con palabras, sino con el lenguaje de un alma destrozada. Señor, sálvalo, sálvanos del abismo del odio. Muéstrale tu poder y tu amor, por favor, ya no puedo más. Regino, en su ciega furia, descargó el bastón con toda su fuerza contra el hombro de Consuelo. El sonido esta vez fue diferente. No fue un golpe sordo, sino un crujido seco y definitivo, el sonido de la madera partiéndose en dos. El bastón, el símbolo de la fe de Consuelo, se había roto. La anciana cayó al suelo, su cuerpo temblando, y en el silencio que siguió al crujido, supo que se había quedado sin su único apoyo físico. Se había rendido por completo. El bastón, ahora inútil y partido en dos, yacía en las manos de Regino, un testigo mudo de su acto más cruel. Pero el silencio no duró mucho. De repente, del interior de la madera rota, una luz intensa y cegadora comenzó a emanar. Era un resplandor que no se parecía a nada que Regino hubiera visto. La pequeña cruz, tallada en el mango, ahora expuesta por la rotura, brillaba con la fuerza de un sol en miniatura, proyectando sombras alargadas y grotescas en las paredes de la choza. El bastón, el objeto que él había usado para herir, ahora era la fuente de una fuerza que lo aterrorizaba. Los trozos de madera en sus manos se calentaron y una vibración corrió por sus brazos, no de un objeto, sino de una fuerza viva. La luz fue seguida por un sonido. No un estruendo, no un grito, sino un zumbido profundo y resonante, un eco celestial que parecía venir de las entrañas de la tierra y del cielo al mismo tiempo. Era una vibración que no solo se escuchaba, sino que se sentía en los huesos, en el alma. La choza entera vibró con ese sonido, y el polvo que se había levantado con la caída de Consuelo ahora parecía bailar en la luz que emanaba del bastón. Regino, congelado por el pánico, miró el objeto en sus manos, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. La violencia había sido reemplazada por el terror. El resplandor se intensificó, llenando la choza con una claridad que lo forzó a cerrar los ojos. La luz era tan pura, tan poderosa, que no parecía tener un origen físico. Era la luz de un milagro, la respuesta a la oración de una mujer al borde de la desesperación. El bastón, roto y consumido por la luz, ya no era un objeto, era un faro, una manifestación tangible de la respuesta divina. Y Consuelo, en el suelo, con el rostro iluminado, no sentía dolor, sino una paz profunda, la paz de quien sabe que su súplica ha sido escuchada. El sonido del milagro, una onda expansiva de poder, no se contuvo dentro de la choza. Se extendió por las calles polvorientas de la esperanza. Un zumbido que sacudió las paredes de adobe y atrajo la atención de todos. Los vecinos, que por tanto tiempo habían evitado el conflicto, ahora no podían ignorar la señal. Era como si una campana celestial hubiera tocado, convocándolos a presenciar un evento que estaba fuera de toda comprensión. Las conversaciones se detuvieron, los niños dejaron de jugar y los ojos de todos se dirigieron hacia la choza de Consuelo y Regino. Regino, en el centro de la luz, temblaba incontrolablemente. La ira que lo había consumido se había disipado, dejando un vacío helado de terror. No podía soltar los trozos de madera que se habían pegado a sus manos como si tuvieran vida propia. Su mente, acostumbrada a la amargura y la crueldad,
No podía procesar la belleza aterradora de la luz. Él no había querido hacer un milagro, solo había querido causar dolor. Y ahora, el resultado de su acto era una manifestación divina que lo confrontaba con la enormidad de su propio pecado, con la verdad de que su abuela era mucho más de lo que él creía. La luz que emanaba del bastón roto no era solo una luz, era una revelación. En su brillo, Regino vio no solo la imagen de su abuela, sino también la de él mismo, un hombre consumido por el vacío, por la soledad que él mismo había creado. Vio su amargura como un fuego lento que lo estaba consumiendo. Se vio a sí mismo como el verdadero prisionero, encadenado por un odio que no le permitía ver el amor que su abuela le ofrecía, un amor tan grande que era capaz de invocar un milagro. Las lágrimas, no de dolor, sino de vergüenza y pánico, comenzaron a fluir por su rostro. En el suelo, Consuelo levantó la vista y vio la figura de su nieto bañada en la luz dorada. No vio al monstruo que la había lastimado, sino al niño que había sido, al muchacho que había perdido su camino. A pesar del dolor en su cuerpo, una sonrisa de profunda paz apareció en sus labios. El milagro no había sido para salvarla, sino para salvarlo a él. Su oración había sido respondida. La luz era la prueba de que Dios había oído su ruego y había intervenido, no con un ángel alado, sino con un simple trozo de madera, un objeto de fe que había guardado un poder latente, esperando el momento de la más profunda desesperación para liberarse. Desde afuera, los vecinos de La Esperanza se congregaban, algunos con los ojos llenos de miedo, otros con asombro. La luz que salía por la puerta y las grietas de la choza era tan brillante que iluminaba el camino de tierra, y el sonido que vibraba en el aire era un llamado que nadie podía ignorar. Sabían, en lo más profundo de su ser, que estaban presenciando algo sagrado, algo que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio que había protegido la crueldad se había roto, y en su lugar había una revelación que los obligaba a actuar. La intervención no era solo para Regino, sino para toda la comunidad que había cerrado los ojos al sufrimiento. ¿Crees que un evento tan milagroso podría realmente cambiar a una persona tan amargada como Regino? ¿Crees que la intervención de la fe tiene el poder de transformar el corazón más endurecido? Comenta abajo si crees que los milagros todavía suceden en nuestro mundo. El terror de Regino, tan profundo como el pozo de su amargura, se rompió en 1.000.000 de pedazos. La luz del bastón no solo lo había cegado, sino que había iluminado los rincones más oscuros de su alma, revelando la imagen del monstruo en el que se había convertido. Con un gemido de pánico y remordimiento, soltó los trozos incandescentes de madera, cayeron al suelo con un tintineo sagrado y la luz se atenuó, dejando una estela de humo blanco y un leve resplandor. Regino se derrumbó de rodillas, con las manos temblando, y una avalancha de culpa lo golpeó con una fuerza que superaba cualquier tormenta que hubiera conocido. Por primera vez en años, el escudo de su odio se había quebrado, dejándolo vulnerable ante su propia maldad. Él no sintió dolor por el bastón, sino una agonía por lo que había hecho. Vio a su abuela en el suelo, frágil y vulnerable, y la imagen de su propio rostro contorsionado por la ira se reflejó en las lágrimas que finalmente corrían por sus mejillas. El pánico que lo había paralizado se convirtió en un arrepentimiento tan profundo que le quemaba el pecho. Él había deseado que ella desapareciera, pero ahora se daba cuenta de que si ella desaparecía, él se quedaría solo con la oscuridad que había cultivado. En ese momento, en la quietud de la choza que ahora olía a milagro, Regino se enfrentó a sí mismo, y la verdad de su alma rota le pareció más aterradora que cualquier luz divina. El sonido del milagro no se había desvanecido por completo, y los vecinos de La Esperanza, con el corazón en un puño, se acercaron a la choza.
El primero en llegar fue don Pablo, el anciano del pueblo, un hombre de pocas palabras pero gran corazón. Su rostro, surcado por la preocupación, se tensó cuando vio a Consuelo tendida en el suelo y a Regino arrodillado. Pero lo que lo detuvo no fue la violencia, sino la imagen de Regino con la cabeza baja, sollozando en silencio, no como un hombre lleno de furia, sino como un niño que finalmente ha entendido la magnitud de su error. Don Pablo supo, en ese instante, que la escena no era de tragedia sino de transformación. Los vecinos se unieron a don Pablo, llenando la pequeña choza con una mezcla de curiosidad, miedo y alivio. Se apresuraron a ayudar a Consuelo, levantándola con la delicadeza de quienes temen romper un objeto precioso. Su voz era un susurro de preocupación. Sus manos tocaban suavemente su hombro, tratando de ver la magnitud de sus heridas. Regino, al ver a toda la comunidad interviniendo, sintió una vergüenza tan pública que deseó que la tierra se lo tragara. El secreto a voces de su abuso se había vuelto una manifestación tangible y sagrada. Ya no podía esconderse detrás de su temperamento. Había sido expuesto por una fuerza mayor. Don Pablo, con su voz grave, miró a Regino, no con ira, sino con una profunda decepción. Regino, dijo, lo que has hecho hoy ha sido visto por un poder que es mucho más grande que el nuestro. La ira te ha cegado, muchacho, y has usado lo que representaba el amor para causar dolor. No te castigaremos, porque tu castigo es ver a tu abuela, la única persona que te ama, postrada por tu propia mano. Pero ahora, por primera vez, tienes la oportunidad de elegir otro camino. Las palabras de don Pablo eran como un bálsamo para el alma de Consuelo, que al escucharlas supo que su súplica había sido escuchada. Con la ayuda de una vecina, Consuelo se sentó en el suelo, su cuerpo temblando, pero sus ojos llenos de una serenidad asombrosa. Levantó la vista y vio a Regino, que no se atrevía a mirarla. Sus ojos estaban fijos en el suelo, sus hombros sacudidos por los sollozos. La abuela, ignorando el dolor en su cuerpo, extendió una mano temblorosa hacia él. La comunidad entera contuvo la respiración, esperando un reproche, una palabra de dolor. Pero Consuelo no tenía la intención de vengarse. Su voz, suave y llena de una compasión infinita, se elevó en el silencio, llena de un amor incondicional que Regino había olvidado. «Hijo mío», susurró Consuelo, «ya no hay más oscuridad en esta casa. La luz ha llegado, te perdono». Las palabras cayeron sobre Regino como un manto de misericordia. El chico, que había estado arrodillado con su vergüenza, levantó la vista. La mirada de Consuelo no era de dolor, sino de puro y absoluto amor. Ella le sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y en esa sonrisa Regino vio la imagen de una fe tan grande que era capaz de sanar incluso las heridas que él mismo había infligido. En lugar de un castigo, ella le había ofrecido una redención, un camino para que él también encontrara su propia luz en la oscuridad que había creado. Regino, al escuchar el perdón de su abuela, sintió que la barrera de odio que había construido durante años se derrumbaba por completo. Se arrastró hacia ella, cayendo a sus pies como un niño perdido, y la abrazó con una fuerza desesperada. «Abuela», sollozó, «lo siento, soy un monstruo». Consuelo lo abrazó, acunando su cabeza en su pecho, como si estuviera meciendo al niño que una vez fue. Su propio sufrimiento físico palideció ante la curación que presenciaba en el alma de su nieto. Ese abrazo, en medio del polvo y los fragmentos de un bastón milagroso, fue la verdadera redención, el momento en que dos almas heridas comenzaron a sanar juntas. La comunidad, conmovida por la escena, se sintió avergonzada de su propia inacción. Habían sido testigos silenciosos de la crueldad, y el milagro del bastón no solo había intervenido en el conflicto, sino que había despertado su propia conciencia colectiva.
Se miraron entre sí, asintiendo con un entendimiento tácito. Habían cerrado sus ojos por miedo, pero ahora tenían un deber moral. Con un respeto recién descubierto, don Pablo se dirigió a los demás. Ella ya no sufrirá más. Esta es nuestra responsabilidad, de ahora en adelante. Un coro de amén, y así será, llenó la pequeña choza, sellando un compromiso de que la abuela Consuelo nunca más estaría sola. Los vecinos actuaron con una rapidez asombrosa, como si hubieran sido movidos por una fuerza superior. Mientras algunos ayudaban a Consuelo a levantarse con mucho cuidado, otros se encargaron de Regino. No lo castigaron ni lo encarcelaron, porque su castigo y su camino sería el de la vergüenza pública y la penitencia silenciosa. Le explicaron que, a partir de ese momento, Consuelo viviría en casa de una de las vecinas, y él se encargaría de buscar trabajo y de proveer para su abuela, demostrando con acciones que su arrepentimiento era genuino. Era una justicia que no buscaba la venganza, sino la curación, la redención. Con la voz temblorosa por el llanto, Regino asintió, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Había aceptado su destino, una penitencia que sería mucho más dura que cualquier castigo legal. Por primera vez en años, sintió el peso de la responsabilidad, no como una carga, sino como una oportunidad para expiar sus pecados. Él se quedó en el suelo, observando cómo la comunidad se llevaba a su abuela, cuidándola y protegiéndola, un papel que a él se le había negado por su propia amargura. Era la prueba viviente de que el perdón de Consuelo era real y que su camino hacia la redención apenas comenzaba. Consuelo, apoyada por sus vecinos, se alejó de la choza. Antes de irse, miró hacia atrás y vio a su nieto arrodillado en el mismo lugar donde el milagro había ocurrido. Sus ojos se encontraron por un instante y ella le dio una última sonrisa, una promesa de que su amor por él era inmutable. El bastón, ahora en 2 pedazos, yacía en el suelo de la choza, con el leve resplandor de la cruz en su interior, un faro de esperanza para Regino, recordándole que la fe, incluso rota, es capaz de sanar y de iluminar el camino de regreso. Él se quedó solo, en la quietud de su vergüenza, listo para comenzar una nueva vida. Si te encontraras en una situación similar, ¿crees que tendrías la fuerza para perdonar a alguien que te ha causado tanto dolor? ¿O preferirías ver a esa persona castigada por sus acciones? Comparte tu opinión y tu experiencia en la sección de comentarios. Queremos escucharte. Los días que siguieron al milagro transformaron a la esperanza de una manera que nadie habría creído posible. Consuelo fue acogida en la casa de don Pablo, donde la trataron no como una invitada, sino como una matriarca venerada. La habitación que le dieron era sencilla, pero llena de una calidez que ella no había sentido en décadas. Por las mañanas, en lugar del silencio opresivo de su antigua choza, la despertaba el murmullo de conversaciones amables y el olor a café de olla. Comía en la mesa principal, rodeada de una familia que le ofrecía no solo comida para su cuerpo, sino también respeto y cariño para su alma. Su fragilidad física seguía presente, pero ahora estaba envuelta en un manto de cuidado y protección que le devolvió la luz a su rostro. Ella nunca habló del maltrato de Regino. Cuando los vecinos le preguntaban sobre el milagro, ella simplemente sonreía y decía que Dios había escuchado sus oraciones. Pasaba sus tardes sentada en el porche, observando la vida del pueblo con una serenidad que contagiaba a todos los que pasaban. Los niños se acercaban a ella, no con miedo, sino con reverencia, pidiéndole su bendición. Consuelo se había convertido en el corazón espiritual de la comunidad, un recordatorio viviente de que la fe, incluso en el sufrimiento más extremo, podía florecer y dar frutos de paz y esperanza.
Su presencia era un testimonio silencioso, más poderoso que cualquier sermón, de que el perdón era el verdadero milagro. Mientras tanto, Regino comenzó su largo y solitario camino de penitencia. Vivía solo en la choza, que ahora se sentía vacía y fría, un recordatorio constante de su pecado. Se levantaba antes del amanecer y buscaba trabajo en los campos, aceptando las tareas más duras sin quejarse. El dinero que ganaba lo dividía en dos partes, una para su propia supervivencia mínima y la otra, la mayor parte, la dejaba anónimamente en la puerta de don Pablo, una ofrenda para el cuidado de su abuela. No se atrevía a verla. La vergüenza era un muro demasiado alto para escalar. Su castigo no era la cárcel, sino el exilio autoimpuesto, la carga de saber que había herido a la única persona que lo amaba de verdad. Los hombres del pueblo, que antes lo temían, ahora lo miraban con una mezcla de compasión y desconfianza. Veían su esfuerzo, su cuerpo encorvado por el trabajo duro, y sabían que su arrepentimiento era sincero. Regino ya no era el hombre amargado que caminaba con la cabeza en alto. Ahora era una sombra, un hombre que caminaba con la vista fija en el suelo, como si buscara el perdón en la tierra que había profanado con su ira. Su transformación fue tan profunda como la de su abuela, pero la de él no fue un camino de paz, sino de expiación, un esfuerzo diario por reconstruir el alma que él mismo había destrozado aquel fatídico día. Una semana después del evento, la comunidad se reunió en la plaza. Don Pablo, con una solemnidad que le correspondía como el anciano del pueblo, declaró que el bastón roto no era un simple trozo de madera, sino una reliquia sagrada, un testimonio del poder de la fe de Consuelo. Con una procesión silenciosa, se dirigieron a la choza de Regino. Él los vio llegar y, sin decir una palabra, abrió la puerta, permitiéndoles entrar. Los dos pedazos del bastón seguían en el suelo y de la cruz tallada aún emanaba un calor perceptible y una luz tenue, casi como el rescoldo de una hoguera divina. Con sumo cuidado, don Pablo los recogió, envolviéndolos en un paño blanco. La decisión fue unánime. El bastón merecía un lugar de honor. Los hombres del pueblo, trabajando juntos con una unidad que no se había visto en años, comenzaron a construir un pequeño altar en el centro de la plaza. Usaron piedras del río y madera de mezquite, la misma madera del bastón, creando un nicho humilde pero digno. Las mujeres trajeron flores silvestres y velas, transformando un simple rincón de la plaza en un santuario. La construcción del altar no fue solo un acto de fe, sino un símbolo de la reconstrucción de la propia comunidad, que había pasado del miedo y la indiferencia a la unidad y la compasión. Cuando el altar estuvo terminado, todo el pueblo se congregó para la ceremonia. Los dos trozos del bastón fueron colocados dentro del nicho, detrás de un cristal donado por el único comerciante del pueblo. Se convirtieron en el centro espiritual de la esperanza, un faro de fe visible para todos. La gente comenzó a visitar el altar para orar, para pedir consuelo o simplemente para recordar el milagro. El bastón de consuelo, como lo llamaron, se convirtió en un símbolo de que incluso lo que está roto puede convertirse en una fuente de luz y de poder divino. Una lección que se grabó a fuego en el corazón de cada habitante. La historia del milagro se convirtió en leyenda. Dejó de ser un simple chisme de pueblo para transformarse en una narrativa sagrada. Los ancianos se la contaban a los niños en las noches frescas, y un músico local compuso un corrido, una balada que narraba la historia de la abuela piadosa, el nieto amargado y el bastón que se partió para traer la luz. La canción se cantaba en las fiestas y en las reuniones, asegurando que la lección del evento nunca se olvidara. La historia ya no era solo de Consuelo y Regino, era la historia de la esperanza,
un pueblo que había sido testigo de la intervención divina y había renacido de sus cenizas. Con el paso de los años, la esperanza cambió. El nombre ya no era una ironía, sino una descripción precisa de su espíritu. La gente se volvió más amable, más atenta a las necesidades de los demás. Si un vecino estaba enfermo, toda la comunidad se unía para ayudar. Si una cosecha se perdía, todos compartían lo poco que tenían. El milagro les había enseñado que eran una sola familia y que la fe no era solo un acto individual de oración, sino una práctica colectiva de amor y solidaridad. El pueblo, que había sido un lugar de polvo y olvido, floreció en un oasis de compasión. Consuelo vivió sus últimos años rodeada de amor y paz, falleciendo tranquilamente mientras dormía. En su funeral, todo el pueblo lloró, no con tristeza, sino con gratitud por la lección que les había dejado. Regino, ahora un hombre mayor y de rostro sereno, asistió al funeral y por primera vez lloró abiertamente, no de vergüenza, sino de amor por la mujer que lo había perdonado y salvado. Él se convirtió en el guardián no oficial del altar, barriendo a su alrededor cada mañana y asegurándose de que siempre hubiera flores frescas, una penitencia que se había transformado en una devoción silenciosa y profunda. El altar del bastón roto se mantuvo como el corazón del pueblo, un testimonio perdurable de que la fe puede manifestar milagros en las formas más inesperadas. Los viajeros que pasaban por la esperanza se detenían, atraídos por la historia, y dejaban una vela o una pequeña oración. La leyenda del bastón de consuelo se extendió, convirtiendo al pequeño pueblo en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban una señal de esperanza. La historia se transmitió de generación en generación, un recordatorio eterno de que el perdón es el camino hacia la sanación y que la luz divina puede brillar incluso en la más profunda oscuridad. Y así, el legado de Consuelo no fue el de una víctima, sino el de una santa. Su fe inquebrantable no solo la había salvado a ella, sino que había redimido a su nieto y transformado a toda su comunidad. El bastón roto, colocado en su altar, seguía siendo un poderoso símbolo, una prueba de que a veces las cosas deben romperse para que la luz que llevan dentro pueda finalmente ser liberada, iluminando el camino para todos los que la necesitan y demostrando que un acto de fe puede hacer eco a través de la eternidad. ¿Qué objeto en tu vida, por simple que sea, tiene un valor sentimental tan grande que lo consideras un símbolo de tu propia historia? Comparte en los comentarios qué legado te gustaría dejar a tu comunidad o a tu familia. La historia de Consuelo, Regino y el bastón milagroso ha llegado a su fin, pero su eco resuena más allá del pequeño pueblo de la esperanza, llegando hasta ti, que nos escuchas en este momento. Te pregunto directamente, ¿ha tocado esta historia una fibra sensible en tu alma? ¿Te has visto reflejado en la desesperación de Consuelo, en la amargura de Regino o en la indiferencia inicial de la comunidad? Esta no es solo una narración para entretener, sino un espejo para que contemplemos nuestras propias vidas, nuestras propias batallas de fe y nuestras propias oportunidades para la redención. La vida, a menudo, nos pone de rodillas, tal como Consuelo estuvo en el suelo polvoriento de su choza. Piensa por un momento en tu propia fe. ¿Cómo la nutres en tiempos de sequía espiritual? Consuelo no tenía nada, ni comida, ni consuelo humano, pero se aferraba a su fe como un náufrago a una tabla en medio del océano. Su historia nos enseña que la verdadera fe no es la que se practica en la comodidad de la abundancia, sino la que se forja en el fuego del sufrimiento. Es esa certeza silenciosa de que, aunque no veas una salida, una fuerza superior está tejiendo un plan para ti. Es creer en la luz, incluso cuando tus ojos solo ven oscuridad.
una lección que Consuelo nos dejó grabada en la madera rota de su bastón. Quizás, al igual que Consuelo, has estado esperando una señal, un milagro que te confirme que no estás solo. Pero esta historia nos muestra que las señales no siempre llegan como truenos o relámpagos. A veces, la intervención divina se esconde en lo cotidiano, en un objeto simple, en una palabra amable o en la fuerza que encuentras para levantarte una mañana más. El milagro del bastón no fue solo la luz y el sonido, fue la fe inquebrantable que Consuelo depositó en él durante años. Te invitamos a mirar a tu alrededor y a preguntarte, ¿dónde se esconden los milagros silenciosos de tu propia vida? Ahora, hablemos de Regino, un personaje que quizás nos incomoda porque, en el fondo, todos llevamos un Regino dentro. Todos hemos sentido amargura, resentimiento o la injusticia de la vida. Su viaje de la oscuridad a la redención es una poderosa lección sobre el perdón. Consuelo, en un acto de amor supremo, le ofreció el perdón cuando él menos lo merecía, y fue ese acto el que finalmente rompió sus cadenas. El perdón no borró su pecado, pero le abrió la puerta a la sanación. Fue el regalo que le permitió empezar de nuevo, liberándolo de la prisión de su propio odio. ¿Hay en tu vida alguna cadena de rencor que te impida avanzar? ¿A quién necesitas perdonar, no porque esa persona lo merezca, sino porque tú mereces la paz? Aferrarse al odio es como sostener un carbón ardiente con la intención de lanzárselo a otro. Al final, el único que se quema eres tú. La historia de Regino nos demuestra que el arrepentimiento genuino, seguido de acciones concretas, es el único camino para reconstruir lo que hemos destruido. El perdón es la llave, pero la voluntad de cambiar es la mano que la hace girar en la cerradura. El perdón más difícil, a menudo, es el que nos debemos a nosotros mismos. Regino tuvo que aprender a vivir con el peso de sus acciones, pero también a perdonarse para poder convertirse en el guardián del altar, en el hombre sereno en el que se transformó. Si has cometido errores, si has herido a otros o a ti mismo, recuerda que la redención es posible. Cada nuevo día es una oportunidad para enmendar el camino, para transformar la culpa en un propósito y para usar tus cicatrices no como un recordatorio de tu caída, sino como un testimonio de tu capacidad para levantarte de nuevo. Pensemos ahora en el símbolo central de nuestra historia, el bastón roto, un objeto de apoyo, convertido en arma y finalmente en reliquia sagrada. ¿Cuál es el bastón roto en tu vida? Quizás fue la pérdida de un trabajo, el final de una relación o una enfermedad que te postró. A menudo es en el momento en que nos quebramos, cuando sentimos que hemos perdido nuestro único apoyo, que una luz interior que no conocíamos tiene la oportunidad de brillar. Son nuestras grietas las que permiten que la luz divina entre y nos transforme desde adentro. Te animamos a que no maldigas tus momentos de ruptura. En lugar de eso, míralos con la perspectiva que nos da esta historia. Podrían ser el catalizador de tu propio milagro, el punto de inflexión que te obligue a reconstruirte de una manera más fuerte y más consciente. Lo que hoy parece una tragedia, mañana puede revelarse como la intervención necesaria para ponerte en un camino de mayor fe y propósito. La madera debe partirse para que la luz atrapada en su interior pueda ser liberada e ilumine a todos a su alrededor. Y finalmente, reflexionemos sobre la comunidad de la esperanza. Su despertar es un poderoso llamado a la acción para todos nosotros. Durante mucho tiempo, fueron testigos silenciosos del sufrimiento, paralizados por el miedo o la indiferencia. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hemos apartado la mirada ante la injusticia, pensando que no es nuestro problema? El milagro los obligó a actuar, pero nosotros no necesitamos esperar una señal celestial para hacer lo correcto.
La compasión es un deber que no requiere de milagros, solo de la decisión de abrir los ojos y el corazón. Cada uno de nosotros forma parte de una comunidad, ya sea nuestra familia, nuestro barrio o nuestro círculo de amigos. Tenemos la responsabilidad de no ser meros espectadores. La historia de la esperanza nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en la acción colectiva, en el cuidado mutuo y en la solidaridad. No permitamos que el miedo nos silencie. Seamos la mano que se extiende, la voz que defiende al vulnerable y el refugio que acoge al desamparado. Juntos podemos transformar nuestra propia esperanza en una realidad tangible. Ahora queremos escucharte a ti. Tu historia es valiosa y puede ser una fuente de inspiración para otros. Te pedimos que compartas en la sección de comentarios una experiencia en la que tu fe fue puesta a prueba, pero saliste fortalecido. Cuéntanos sobre ese momento oscuro en el que, contra toda lógica, sentiste una presencia divina o una fuerza interior que te ayudó a seguir adelante. No existen historias pequeñas cuando se trata de la fe. Cada testimonio es una vela que se enciende en la oscuridad. Comparte con nuestra comunidad ese momento en que una dificultad, una ruptura en tu vida, se convirtió inesperadamente en una bendición o en una fuente de una nueva fortaleza que no sabías que tenías. ¿Cómo transformaste tu dolor en un legado de esperanza, por personal que sea? Al compartir tu experiencia, no solo te sanas a ti mismo, sino que ofreces un mapa a otros que pueden estar perdidos en un territorio similar. Tu testimonio puede ser el milagro silencioso que alguien más necesita leer hoy. O tal vez tu historia sea una sobre el poder del perdón. ¿Alguna vez has perdonado a alguien que te hirió profundamente? ¿Y cómo te cambió esa experiencia? ¿O has sido tú el que ha recibido un perdón que no creías merecer? El acto de perdonar es uno de los pilares de la sanación espiritual, y tus palabras pueden darle a alguien el coraje para dar ese paso tan difícil, pero tan liberador. Únete a la conversación y construyamos juntos un archivo de esperanza y resiliencia humana. Esta comunidad que estamos creando es un espacio seguro para compartir, para inspirar y para ser inspirados. Cada comentario, cada historia, cada palabra de aliento es un ladrillo en la construcción de nuestro propio altar, un lugar donde la fe se vuelve visible y tangible a través de nuestras experiencias compartidas. Anímate a ser parte de este movimiento de esperanza, porque tu voz importa y tu historia tiene el poder de cambiar la perspectiva de alguien. Si esta historia ha resonado contigo y crees en el poder de las narrativas que elevan el espíritu y fortalecen el alma, te pedimos que te suscribas a nuestro canal. No es solo un clic, es unirte a una familia de personas que buscan la luz en un mundo que a menudo parece oscuro. Cada nuevo suscriptor es una afirmación de que estas historias son necesarias, de que la fe, la esperanza y el perdón son valores que debemos mantener vivos. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras historias. Tenemos un compromiso contigo, seguir trayéndote relatos que te recuerden tu propia fuerza, que te inspiren a ser una mejor persona y que te sirvan como un faro en los momentos de duda. Al activar las notificaciones, te aseguras de recibir tu dosis regular de inspiración, un recordatorio de que los milagros, grandes y pequeños, suceden todos los días a nuestro alrededor. Dale un me gusta a este video si te ha conmovido. Tu me gusta es más que una métrica, es una señal que ayuda a que esta historia llegue a más personas que puedan necesitar escuchar este mensaje. Puede ser alguien que ha perdido la fe, alguien que lucha con el rencor o alguien que simplemente necesita un recordatorio de que no está solo.
Con un simple gesto, puedes ayudar a esparcir esta luz de esperanza mucho más allá de lo que imaginas. Y por último, comparte este video con tus seres queridos, con aquellos que creas que pueden encontrar consuelo o inspiración en la historia de Consuelo. A veces, una historia contada en el momento adecuado puede cambiar una vida. Sé tú el mensajero de esa esperanza, el puente que conecta a alguien que sufre con un relato de fe y redención. Gracias por habernos acompañado en este viaje emocional. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por abrir tu corazón a esta historia. Que la fe de Consuelo te inspire, que la redención de Regino te dé esperanza y que el legado del bastón roto te recuerde que incluso en nuestras mayores rupturas podemos encontrar la luz más brillante. Sigue buscando los milagros en tu vida, porque están ahí, esperando a que los veas. Nos vemos en la próxima historia. Mantén viva la llama de la fe y recuerda siempre que, sin importar cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Que la paz y la esperanza te acompañen en cada uno de tus pasos. Hasta pronto.